Bendiciones, reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Es un gusto poder compartir con ustedes un nuevo tiempo de refrigerio en la presencia de nuestro Dios. Hoy quiero compartir la segunda parte del tema Principios del Reino. En la primera parte hablamos acerca de la justicia como principio eterno de nuestro Dios y como la base fundamental en la cual Dios estableció su gobierno y su dominio y su reino y todo lo que estableció en la tierra. Hoy quiero enfocarme un poco más a la justicia de Dios de manera aplicada. Y quiero leer Mateo capítulo 3, versos 13, 14 y 15 para tener una base bíblica al respecto. Y dice así: Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía, diciendo: Yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Padre, gracias por amarnos, por bendecirnos, Señor. Gracias por establecer tus principios eternos sobre nosotros y permitirnos, Rey de los Reyes, disfrutar de principios eternos, justos y verdaderos que manifiestan tu carácter justo, santo y puro. Guíanos por tu Espíritu hoy, Señor, y permítenos que por medio de tu palabra nuestro corazón sea concientizado para entender, Señor, lo importante que son tus principios eternos y que es fundamental para cada ser humano poder aplicarlos o vivirlos. Gracias, mi Dios. A ti la gloria para siempre. Amén y amén. Muy bien. Jesucristo prácticamente está iniciando su ministerio y lo primero que hace es enseñarle a Juan y a toda la humanidad en sí el principio de justicia, donde él dice que es necesario cumplir toda justicia. Juan sabía que él era el Cordero de Dios inmolado, que él era el Cordero de Dios que había sido asignado por el Eterno para cumplir toda justicia y redimir a la humanidad a través de su vida, el derramamiento de su sangre. Como hijo de hombre, cumplir la justicia de Dios, lo que ningún hombre en ningún otro tiempo lo había podido hacer, porque no había ni las condiciones ni tampoco las características que fueran necesarias para poder entrar en este proceso redentivo. Entonces, el énfasis de Jesucristo es necesario cumplir toda justicia, y cuando vemos los evangelios nos damos cuenta que al principio de su ministerio el Señor hizo tanto énfasis que no solo desde Mateo 13, sino que hasta el capítulo 7 de Mateo, Él hace un énfasis a través de sermones, a través de predicaciones, donde establece que lo principal para la vida de todo ser humano son los principios de justicia del Dios viviente, que es importante cumplir conforme a las demandas y exigencias del Señor para cada uno de nosotros. Por lo tanto, el Cristo viviente hace un énfasis específico en que es necesario cumplir toda justicia. Él, en condición de hombre, dice su palabra, en condición de hombre, Él vino y cumplió con todos los lineamientos de justicia que corresponde. Y más adelante vamos a ver cómo la justicia de la que hace referencia el Señor es una justicia que tiene que ver con todo lo establecido en la tierra, para la tierra, en todo lo que se marca las relaciones entre el hombre y Dios, entre Dios y su pueblo o su iglesia. Muy bien. El primer sermón que empieza Jesús a hablar es el Sermón del Monte.
Y ahí habla de las condiciones que debe tener el hombre para poder hallar gracia o para poder ser favorecido o bendecido con todo lo que el Señor estableció en su palabra como bendición. Entonces, el Sermón del Monte es un sermón que establece conductas, cómo debe ser el hombre, qué debe haber en el corazón del hombre. Por eso habla de que bienaventurados los que aman la justicia, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los pacificadores, bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados sois si por causa de la justicia os persiguen. O sea, el Sermón del Monte empieza hablando de normas, de características que todo ser humano debe de manifestar o demostrar. Recordemos un versículo que el Señor anunció a sus discípulos, a su iglesia. Y ese versículo tiene que ver cuando le dijo: si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, si vuestra justicia no es mayor, no es más fuerte, no es más grande, no es más demostrable en la práctica, entonces prácticamente no podrán alcanzar el favor pleno del Dios viviente, ni tampoco podrán alcanzar el carácter del Dios viviente, su justicia, su rectitud, que es el principio por el cual se establecen o se fundamentan la justicia del Dios viviente. Entonces, vamos a empezar por allí. Quiero hablar un poquito acerca de lo que es justicia desde la perspectiva bíblica. Y la palabra justicia viene del hebreo sedaja, que significa lo que es correcto, rectitud, justicia, equidad, significa la práctica de la piedad. Estos vocablos, sedaka o sedek, se refieren tanto a la norma de convivencia o de recto vivir, como a la acción ordenada por la autoridad. O sea que no solo se refiere de que hay una norma, sino que hay una orden establecida por la autoridad para vivir en esa norma o en ese orden, en cuanto a todo lo que es justo en la tierra. Entonces hablamos de hacer lo correcto, de vivir en rectitud, de practicar la justicia, de ser equitativos, o sea, equilibrados y justos en todas las cosas, de ser piadosos. La parte de la piedad muchas veces se la asocia con lo espiritual también, pero es una palabra que tiene que ver con una práctica espiritual en sí. O sea que la persona que es espiritual y que se ha acercado a Dios, tiene que haber en él ese compromiso de esa práctica de consagración, de dedicación, de una relación verdadera con el Dios viviente. Entonces la justicia del Eterno es definitivamente absoluta. Y la justicia en este caso lo que hace es revelar o mostrar a plenitud la perfección y el carácter del Dios viviente. Muestra su naturaleza santa, su naturaleza pura, su naturaleza justa. Muestra todo lo que Él es en sí. Por eso es que estas normas que Él estableció y estos principios de justicia, lo que revelan es su naturaleza. Y por lo tanto, el deseo de Dios es de que cada hombre, cada ser humano, pueda vivir según esta naturaleza, pueda ser afectado, influenciado por esta naturaleza pura y santa. Para eso están sus normas o sus principios, para que aprendamos a vivir, para que aprendamos a caminar según estos principios y podamos ser gente justa, gente correcta, gente equitativa, gente espiritualmente alta, empoderados en la parte espiritual, gente que tenga una relación personal con el Dios viviente y se esfuerce por vivir conforme a esos principios eternos del Señor. Es así como en este tipo de justicia el Dios viviente manifiesta su fidelidad y un compromiso consigo mismo. Este compromiso tiene que ver con su pacto.
de impartir a la humanidad parte de su naturaleza justa y santa, así como está escrito en su palabra, Deuteronomio capítulo 32, Salmos capítulo 92, Dios es justo y recto, todos sus caminos son rectos, en Él no hay maldad, en Él no hay error, Él es perfecto. Moisés decía, Él es la roca cuya obra es perfecta. Los que nos hemos equivocado somos los seres humanos. En este sentido, la justicia y el derecho son la base de su trono y de su gobierno. ¿Dónde siente el Señor la base de su trono? En la justicia y en el derecho. Para todos. Porque Él es el autor de toda justicia. Y al ser el autor de toda justicia también aparece como el juez soberano sobre todo y sobre todos. Hay ciertos dichos que mencionan a veces las personas cuando dicen, bueno, se salvó de la justicia terrenal, pero de la justicia divina no se va a salvar porque esa sí es verdadera y esa llega porque llega. Son dichos que muchas veces la gente dice y no se apartan de la realidad, porque es así, el Señor es el juez soberano de todos y Él juzgará todos los actos y las acciones de las personas en base a la justicia que Él mismo estableció. Por lo tanto, el cumplir toda justicia, como dijo Jesús, es lo que determina tener una relación correcta de Dios. Es lo que determina entrar en acuerdos con la voluntad y el propósito divino. O sea, debe nacer en cada ser humano el compromiso, el deseo de cumplir toda justicia, como lo dijo Jesús desde el principio de su ministerio. Le dijo a Juan, deja Juan, porque es necesario que cumplamos con toda justicia, porque esa es la demanda del Dios viviente para el hombre, para su pueblo, para su iglesia. Estos principios el Eterno los estableció primeramente en el antiguo pacto, la ley, y ahora en el nuevo pacto a través de la gracia en la manifestación de la sangre redentiva del Cordero de Dios. Establece un nuevo pacto entre el hombre y el reino de Dios, o el reino de Dios y el hombre, en la gracia. Y por lo tanto estos principios se mantienen vigentes y continúan, aún con una mayor demanda. Recordemos que el antiguo pacto es la ley, la Torá, y era un administrador temporal hasta la venida de Yeshua. Eso es lo que dice el libro de Hebreos en su resumen, desde el capítulo 7 hasta el capítulo 9. Pero la gracia, como dice el libro de Romanos, ha llegado por medio de Jesucristo. Y esta gracia representan esos principios del reino eterno, que como nuevo pacto, con mejores y mayores promesas, pero también con una más alta demanda de calidad de justicia. Recordemos que antiguamente, en lo que era la ley, había rituales de sacrificios de animales para que el hombre pudiera estar a cuentas con Dios. Había que sacrificar animales. Por lo tanto, el Señor veía que eso no representaba muchas veces en el corazón del hombre el verdadero deseo por hacer conforme a la justicia de Dios o vivir en esa alta demanda del Dios viviente. Y ese sacrificio de animales muchas veces se convertía en un ritual sin fundamento, sin corazón, en algo simplemente práctico o un hecho de costumbre o de tradición, pero no representaba el verdadero arrepentimiento, el verdadero cambio en el corazón del hombre. Entonces el Señor dice, quedó anulado aquello. Ahora en la gracia, el Eterno hace una mayor demanda de justicia. Como dije, Mateo 5 en adelante hasta el capítulo 7, el Señor empieza a dar unos discursos y enseñanzas con relación a la práctica de la justicia. Yo voy a topar unos puntos solamente porque si no me quedaría mucho tiempo hablando de eso.
quiero topar algunos, por decir, Mateo capítulo 5, verso 17. El Señor habla acerca de la ley y incluye los profetas, o sea, la enseñanza antigua. Dice el Señor, no piensen que yo he venido a abrogar la ley o los profetas, no lo ha venido a anularla, a quitarla. No he venido a anularla, sino que he venido a cumplirla. Y el acto de justicia, de cumplir con todas las demandas de lo que se había establecido en el pacto anterior, era el acto clave que derrotaría las tinieblas y que traería redención a la humanidad. Por eso Jesús dijo, yo he venido a cumplir como hombre, en calidad de hombre, como ser humano. Yo he venido a cumplir con la demanda y exigencia que corresponde de cumplir la ley como era establecido para romper todo derecho legal, para quebrantar todo dominio de las tinieblas, para anular el acta de decretos, como dice Colosenses capítulo 2, versos 13 al 15, de anular el acta de decretos crucificándole en la cruz y quebrantando toda maldición por causa de que los hombres no podían cumplir a cabalidad o a plenitud con las demandas de justicia de Dios. El Señor dice, yo he venido a cumplir para poder, a través del cumplimiento de la justicia, establecer la justicia del Eterno a través de la redención por el derramamiento de su sangre. Ahora el Señor reafirma y dice, ninguna jota o tilde de la ley pasará hasta que todo se haya cumplido. Ahora el Señor dice un principio también que tiene que ver con aquel que es fiel a Dios y cumple con sus palabras. Aquí hay dos palabras en hebreo que determinan de alguna manera principios fundamentales de vida y de convivencia. Y esas dos palabras son gatlut y katlut. Gatlut significa grande, katlut significa pequeño. Y el Señor dice el verso 19, que cualquiera que quebranta estos mandamientos, por muy pequeños, y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. O sea, gatlut significa una persona que ha sido engrandecida por causa de la fidelidad y el fiel cumplimiento de los principios eternos de Dios, que son demandas para nosotros. O sea, cuando alguien busca hacer la voluntad de Dios, busca cumplir los preceptos divinos, cuando busca poner en práctica la palabra del Dios viviente, entonces para Dios esa persona es un gatlut, o sea, es alguien grande en el reino de los cielos. Una persona piadosa, una persona íntegra, honesta, una persona que vive en rectitud, una persona que busca la paz, como dice el mensaje del Sermón del Monte, una persona que es dadivosa, una persona que es generosa, una persona que practica todas las demandas de justicia del Dios viviente. A esa persona, dice el Señor, se lo considerará grande en el reino de los cielos. Pero aquel que no lo haga, no lo practique, y por último dice, no lo enseñe. Por último, en vez de practicar lo que es justo, hace lo malo, y aún así enseña a otros a hacer lo malo, esta persona será considerada pequeña. Y en sentido general, estos dos términos implicarían: una persona, gatlut, será grande y bendecida. El que no practica la justicia de Dios es katlut, pequeña, y prácticamente va a ser juzgado por la justicia del Dios viviente. Y en el verso 20 dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los fariseos y escribas, no entraréis en el reino de Dios. Esto quiere decir que es necesario mostrar por las obras, por nuestros comportamientos, por nuestro estilo de vida, los principios de justicia del Dios viviente. Jesús y la ira, Mateo capítulo 5, verso 21. Dice aquí, oíste que fue dicho a los antiguos, o sea, esto dice la ley, no matarás y cualquiera que matare será culpable de juicio.
En la gracia, dice el 22, el principio del reino dice: pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Yo aquí quiero hacer una aclaración, porque hay mucha gente que no ha entendido este pasaje bíblico y estas expresiones de Jesús, y piensan que es un asunto literal. Las palabras necio, insensato, que representaría fatuo. Aquí el hecho no es tanto la frase o la palabra. Aquí el hecho es la actitud del corazón. Porque Jesús dice: si alguien mata, entonces él es culpable de juicio. Ahora en la gracia el Señor dice: no puedes enojarte con tu hermano. O sea, sentir rechazo, repudio. No puedes levantarte en ira, en violencia contra tu hermano, porque eso prácticamente ya representaría un juicio. Eso ya representaría quedar expuesto al juicio. Ahora bien, quiero decir esto o aclarar esto. Se puede decir la palabra fatuo, necio o insensato cuando uno trata de describir quizás los comportamientos y las conductas que están adoptando ciertas personas. Por decir, bueno, esa persona está actuando de una manera insensata al hacer esto o lo de acá. Lo que hace esta persona no es de sabios, es de necios, como dice la Biblia. ¿Por qué digo esto? Porque más adelante Jesús habla y también él menciona la palabra insensato, cuando habla acerca de aquel que construyó en la arena y del otro que construyó en la roca. Y esto tiene que ver con que el Señor dice: si alguien practica la justicia, yo le consideraré como alguien que edificó sobre la roca. Vinieron ríos, vinieron lluvias, vinieron tormentas, vientos terribles, tornados, no sé qué más vino, pero vinieron un sinnúmero de cosas. Pero su casa no cayó porque tenía un fundamento en la roca. O sea, el que practica la justicia permanecerá firme bajo el favor y la bendición de Dios. El hombre que hace lo correcto, que se esfuerza por ser lo más íntegro posible ante los ojos de Dios, esta persona permanecerá, será grande en el reino de los cielos y será amado y considerado por el Padre. Pero el que construyó insensatamente en la arena su casa, vinieron los ríos, las tormentas, los vientos y todo se vino abajo. Fue grande la ruina, dice literalmente. Entonces, esta ruina que vino sobre aquella persona trajo gran desgracia, pérdida. ¿Pero por qué? Porque su vida no estuvo fundamentada en la justicia de Dios, sino en su propio pensamiento, en sus propias ideas, en sus propios comportamientos. Vivió de una manera ajena a Dios, sin importar el Señor, viviendo en idolatrías, en moralidades, en conductas no aprobadas por Dios, haciendo mal al prójimo, etcétera, en un sinnúmero de cosas de esa naturaleza. Entonces el Señor dice que es necesario edificar actos de justicia para que sobreabunden en nosotros actos de justicia que honran a Dios, honran los principios eternos de nuestro Señor. Entonces no se refiere a un hecho de decir a alguien: bueno, has actuado de manera insensata. En una ocasión corregí a alguien y le dije: estás actuando de una manera insensata. Esta persona se puso enojada conmigo porque dice que yo le había dicho necio, que yo le había dicho tonto, que yo le había dicho de un sinnúmero de cosas. Hasta me envió un mensaje de lo que dice el diccionario con relación a esta palabra. Es pecado cuando se muestra un rechazo, cuando se muestra algo en contra de las personas. Cuando hay un enojo así que produce ira o hostilidad, o comportamientos de esa manera, que obviamente eso sí es penado por el Señor y ante los ojos del Padre es considerado una gran y terrible ofensa, por medio del cual vienen juicios, porque el Señor desea que aprendamos nosotros igual a amar a nuestros hermanos y muchas veces entender la
debilidad que muchas personas presentan. En ese sentido es que debemos de tomar esta palabra. No se refiere a la palabra en sí, necio, ¿no? Porque también Jesucristo la vuelve a repetir cuando aquel hombre que tenía muchos bienes decía: los graneros están llenos y todo eso, voy a vivir largo tiempo. Y el Señor dice: necio, esta noche vienen por ti. Entonces no se refiere al hecho en sí de la palabra, sino a la actitud, a la acción, al sentimiento que conlleva o que va añadido, un sentimiento de odio, de rechazo con relación a esta palabra. Otra práctica de justicia que el Señor menciona en este mismo libro de Mateo capítulo 5 es el amor hacia los enemigos. El verso 38 dice: oíste que fue dicho, quien lo dijo la ley, ojo por ojo y diente por diente. 39, dice el Señor: pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Entonces eso quiere decir, si alguien te hace un mal, si alguien te causa un daño, tú págale con bien. Eso no quiere decir literalmente, ponle la otra mejilla para que te dé otra bofetada. No, no es literal, es en el sentido figurado. Si alguien te da o te hace un mal, tú devuélvele con un bien. Si alguien te ofende, tú devuélvele con palabras gratificantes. Si alguien te insulta, tú devuélveles con palabras de bien, de favor, de bendición. Si alguien te maldice, tú bendícelo. Eso es lo que quiere decir. No actúes de la misma manera como está actuando la otra persona en insensatez, sino que actúa con sabiduría, con inteligencia, entendiendo los principios eternos de Dios y poniéndolos en práctica, teniendo piedad y misericordia de la otra persona, entendiendo que la otra persona está en un momento o un estado de ignorancia o quizás atravesando una situación terrible, pero tú eres sabio, entendido, la gracia de Dios está en ti, entonces le das o le pagas a la persona con una actitud correcta, digna de un hijo de Dios. Verso 43. Oíste que fue dicho, ¿quién lo dijo la ley? Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Dijo Jesús: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Clarísima está la palabra de Dios. El deseo del Señor es que aprendamos a amar a la gente de la misma manera como Él los ama. Que aprendamos a amar inclusive a las personas que se levantan contra ti o contra cualquiera, contra nosotros, y expresar el amor de Dios hacia ellos. Orar por ellos, sabiendo que ellos de alguna manera están bajo influencia de malos espíritus y por eso actúan en dolor, en amargura o en esa condición. Pero los que están en Cristo Jesús, los que tienen el amor de Dios, están llamados a ser diferentes. Y eso es lo que el Señor desea al establecer sus principios eternos de justicia en nosotros. Que nosotros seamos como nuestro Padre, es lo que dice el verso 45, para que seáis hijos de vuestro Padre. O sea, para que verdaderamente mostremos la naturaleza de nuestro Padre eterno, el que está en los cielos. Y que Él es bueno y que Él es justo, que Él es perfecto, dice el verso 48. Y el deseo de Dios es que nosotros seamos perfectos, conforme a su carácter, conforme a su naturaleza, conforme a la santidad que hay en Él. Quiero concluir con otro pasaje más. Ese pasaje está en Mateo capítulo 7, versos 7 al 12. Y el tema principal es la oración y la regla de oro. Este es clave porque es prácticamente el sello de todo el sermón de justicia que Jesucristo menciona desde Mateo 5 hasta el capítulo 7. Dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá.
Porque todo aquel que pide recibe, y todo el que busca halla, y el que llama se le abrirá. O sea, siempre va a haber una respuesta a cada acción, es lo que quiere decir. Va a haber una respuesta a cada acción. Si tus actos son justos, vendrá una recompensa. Si tus actos son malos, vendrá una amonestación. Ahora, aquí lo pone como una forma de oración, porque el tema de estos pasajes bíblicos son la oración y la regla de oro. O sea, si la oración dice que si tú le pides algo al Señor, Él te da lo que le pides conforme a su voluntad, porque Él es bueno y soberano, como dice el verso 9, porque ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, dice, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial que está en los cielos os dará buenas cosas a los que le pidan? En este caso, el Señor está relacionando tú puedes orar, pero si tus acciones no son justas, de alguna manera el cielo permanecerá como cerrado. Y es necesario que las personas eleven sus necesidades al Señor, pero también es necesario que las personas se esfuercen por vivir en la justicia que Dios quiere. Ahora, mire lo que dice el verso 12, que es el sello prácticamente y la regla de oro de justicia del Eterno. Dice, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque esto es la ley y los profetas, o sea, el amor al prójimo. Todo lo que hagamos en este sentido, sea bueno o sea malo, se volverá contra nosotros o se volverá a favor nuestro. Dice el 12, todas las cosas que querráis que los hombres hagan con vosotros, así también vosotros haced con ellos. ¿Por qué? Porque es la bendición de Dios en su justicia siempre va a devolverle o a pagarle a cada uno según sus hechos y según sus obras. Por eso el libro de Romanos, capítulo 2, dice, ¿qué piensas, hombre, que vas a escapar del justo juicio de Dios? No, nadie puede escapar del justo juicio de Dios. Todas las acciones de los hombres van a ser juzgadas. Las personas pueden hacer muchas cosas a escondidas, en encubierto. La gente puede hacer estafas o puede hacer robos o muchas cosas malas, perversas, supuestamente a escondidas. Aparentemente nadie los vio, pero la justicia del Dios viviente está allí para determinar que todas las personas vamos a ser juzgadas según nuestros hechos, nuestras acciones, todo lo que nosotros hagamos. En la justicia del Dios viviente vamos a ser nosotros juzgados por el Señor. Por eso dice, todo lo que tú quieras que los hombres hagan contigo, tú haz con los demás. ¿Por qué? Porque si tú quieres el bien para ti, entonces empiezas a hacer el bien para los demás. Si tú quieres ser bendecido por Dios, entonces empieza a bendecir a los demás. Si tú quieres que vengan cosas justas, buenas, beneficiosas para tu vida, eso empieza a hacer con los demás. Si tú deseas que en su momento, en un momento determinado, que la gente sea comprensiva, te ayude, te apoye, entonces tú tienes que aprender a ser misericordioso también con los demás. Es un asunto de rebote. Todo lo que tú hagas rebotará sobre ti mismo. Todas tus acciones, lo que tú deseas para la gente, si es bueno, eso te va a bendecir a ti. Pero si todo deseo que quieras sobre otros y que sea malo, eso también te vendrá. Porque se convertirá, como en lo que hemos hablado anteriormente, en una maldición o en una bendición. Entonces, la ley del Señor es perfecta y es justa. Y en estos principios el Señor establece que toda persona recibirá según sus acciones. Dice el libro de Romanos que recibirá bien, que recibirá vida eterna a los que recibirán vida eterna los que perseveran en hacer el bien, buscan justicia, honra e inmortalidad. El 8 dice, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Dice el 9, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego.
Dice el 10, pero gloria y honra y paz a todo aquel que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. O sea, esto es para todos, no hay acepción de personas para con el Señor. Va a haber gloria, honra, inmortalidad, bienestar, vida, abundancia para el que hace lo bueno. Pero va a haber castigo, dolor, tristeza, al que es contencioso, al desobediente, al injusto, al que practica lo malo. Nadie podrá escapar del justo juicio de Dios. Yo quiero terminar este mensaje solo rápidamente detallando unos versículos bíblicos que hablan de los resultados que vienen sobre las personas que practican la justicia. Dice el Salmo capítulo 5, verso 12, porque tú, Jehová, bendecirás al justo, como con un escudo lo rodearás de tu favor. O sea, el Señor te bendecirá, el Señor te abrazará, el Señor te protegerá. Dice Proverbios capítulo 3, verso 33, bendecirá el Señor la morada de los justos. Eso es justicia, hacer lo justo, lo correcto. Salmo 14, 5 dice, ellos temblarán de espanto, pero Dios está con la generación de los justos o de los rectos o de los que le obedecen. Job capítulo 36, verso 7 dice, siempre el Señor protege a los hombres rectos y afirma a los reyes en sus tronos y los mantiene en una alta posición. O sea, el Señor protegerá a los hombres justos, correctos, a los que hacen lo que es bueno ante sus ojos y los que practican sus altas normas de justicia. Proverbio 14:34 dice, la justicia hace grande a una nación, pero el pecado le causa vergüenza. Y esta expresión, le causa vergüenza, quiere decir, le traerá ruina. Pero la justicia hace grande a una nación que tenga leyes justas, donde sus gobernantes hagan lo que es justo y correcto ante los ojos de Dios. Esa nación será grande y bendecida. Pero en una nación donde no se practique justicia, donde haya corrupción, donde haya actos que quedan en la impunidad, esa nación estará expuesta a la ruina y a la destrucción. Primera de Juan capítulo 2, verso 28-29 dice, ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Si sabéis que él es justo, sabed también que todo aquel que hace justicia es nacido de Dios. Y por último dice, segunda de Samuel capítulo 22, verso 21, Jehová me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos, me ha recompensado. Estos versículos hablan acerca del resultado de vivir una vida justa y cercana al Dios viviente, conforme al plan divino de Dios. Entonces el Señor llama a la humanidad a vivir en su justicia y a practicar una justicia verdadera y no una falsedad ni una hipocresía, sino a ser gente verdadera, transparente, correcta, gente genuina, gente digna de llamarse hijos de Dios. Y ese llamado es para todos. El Señor quiere hacerte un llamado para que aprendas a vivir en estas más altas normas. Y para poder vivir necesitamos al Espíritu de Dios, necesitamos nacer de nuevo en Cristo, necesitamos ser nuevas criaturas, necesitamos conocer la palabra de Dios y tener un encuentro sobrenatural con Dios a través de Jesucristo, su Hijo. Y hoy te invito a que tengas un encuentro con Jesucristo, que tú puedas recibir al Señor como único y suficiente Salvador. Yo te voy a guiar en una oración, porque fuera de Cristo no podemos nosotros ser justos ni cumplir justicia. La única manera que empecemos a ser justos es a través de esa relación personal que nos liga a Él y al nuevo pacto a través de su sangre. Y para eso necesitamos recibir a Jesucristo. Yo te quiero guiar en una oración. Repite conmigo, Señor Jesucristo, yo hoy te pido perdón por todos mis pecados. Me arrepiento. Cambia mi vida. Quiero que mi pasado, Señor, quede atrás y empezar hoy una nueva vida, un nuevo tiempo de favor en tu justicia.
Lávame en la sangre de Jesucristo, en su sangre preciosa, límpiame de toda maldad y ayúdame a vivir en la más alta norma de vida y justicia que tú demandas para todos. Señor, hoy abro mi corazón y declaro que tú eres mi Rey, que tú eres mi Dios, que tú eres mi Salvador, que tú eres mi dueño y mi Señor. Sáname y seré sano, sálvame y seré salvo, como está escrito en tu palabra. Gracias, Rey del cielo, porque has perdonado mis pecados, me has limpiado y hoy puedo gozar del favor y de la justicia del Dios viviente sobre mi vida, sobre mi casa y sobre mi descendencia. A ti la gloria, Señor, en el nombre de Jesucristo, mi Rey y Salvador. Amén y amén. Aleluya. Alabamos al Señor por la decisión que has tomado de acercarte a Él y buscar su rostro. Yo quiero orar por ti y por todos aquellos que pueden oír este mensaje, pueden ver este mensaje. Y quiero orar por la necesidad que cada uno pueda presentar. Padre, en el nombre de Jesucristo, te doy gracias por todos aquellos que han tomado la decisión por seguirte, servirte, han tomado la decisión de vivir en la justicia que es Jesucristo, han tomado la decisión de vivir en tu justicia, Rey del cielo, que represente esa sangre redentiva de vida. Te los bendigo y declaro que toda maldición del pasado se terminó y desde ahora en adelante empiezan una nueva vida como nuevas criaturas del reino de Dios, lavados en la sangre del Cordero como aquellos que han nacido del agua y del Espíritu, Señor. Muéstrate, revélate de una manera gloriosa y extraordinaria sobre cada uno de ellos. Padre, declaro hoy sobre toda persona que está pasando por procesos de enfermedad, enfermedades traumáticas, degenerativas, enfermedades terminales, cualquiera que sea la condición o naturaleza de la enfermedad. Allí donde tú estás, tú pon tu mano en la parte donde está afectada. El Eterno pondrá su mano sobre ti y la señal de la sangre del Cordero es levantada para que en su nombre tú puedas recibir sanidad, como está escrito. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su herida nosotros fuimos curados. Yo declaro que eres sanado, liberado en el nombre de Jesucristo nuestro Rey. En el nombre de Jesucristo, toda enfermedad se va, desaparece, toda maldición es destruida. Y declaro que eres nueva criatura. Declaro que tu cuerpo recibe hoy las evidencias redentivas del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, a través de su cuerpo partido y su sangre derramada. Yo declaro que esa sangre hoy está puesta sobre tu cuerpo como señal, y el Padre hoy ve la justicia de Jesucristo en ti, en tu alma, cuerpo y espíritu. Y declaro que hay sanidad plena para tu vida. Recíbelo en el nombre de Jesucristo como un regalo del Dios viviente, como un regalo de justicia del Cristo viviente. Gracias, Rey del cielo, sea sellado conforme a tu palabra. Y declaro, Señor, que sanidades y milagros empezaremos a ver en estos días. A ti la gloria para siempre, mi Rey. Gracias por amarnos. Amén. Si quieres recibir más mensajes de bendición como estos, suscríbete a nuestro canal. Si necesitas consejería psicológica, espiritual, comunícate con nosotros. Puedes hacerlo a través de este mismo canal en YouTube. Puedes hacerlo al teléfono 0989 45 45 33. Puedes hacerlo también a los correos electrónicos y Facebook rubendavidzm@hotmail.com. Comunícate con nosotros. Si necesitas oración, estaremos dispuestos para orar por ti. Si necesitas consejería de acuerdo a la sabiduría y la palabra eterna de nuestro Dios, podemos ayudarte. Te bendecimos
en el nombre de Jesucristo. Será hasta un nuevo tiempo de refrigerio espiritual que viene de la presencia de nuestro Señor. Dios te bendiga hoy y siempre, en el nombre de Yeshua nuestro Rey. Amén.